Hola a todos y bienvenidos a la sustentación de este proyecto de investigación titulado El podcast como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de las habilidades en comprensión e interpretación de textos en los estudiantes del grado sexto del Centro Educativo Fátima, cuyos integrantes son Nórida Joana Quintero Pérez y quien les habla Daniel Felipe Pacheco Barragán, bajo la dirección de la Magíster Zenit Chinchilla para la Universidad de Cartagena en la maestría en recursos digitales aplicados a la educación. Nuestra ruta de investigación fue la siguiente: primero, identificación y planteamiento del problema de investigación; segundo, definición de objetivos, supuestos, alcance y población; tercero, búsqueda de antecedentes; cuarto, marco de referencias; quinto, metodología; sexto, implementación de la propuesta pedagógica; y séptimo, análisis, conclusiones, recomendaciones de la propuesta pedagógica. Nuestro proyecto de investigación tuvo como objetivo principal diseñar un podcast educativo como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de las habilidades de comprensión e interpretación de textos en un selecto de 15 estudiantes del grado sexto del Centro Educativo Fátima. Uno de los principales retos que enfrenta la educación básica secundaria en Colombia es la baja comprensión e interpretación de textos. Y los estudiantes del Centro Educativo Fátima no son la excepción, ya que se evidencia en los estudiantes la dificultad significativa para comprender lo que habían leído, teniendo en cuenta dificultades para identificar ideas principales y secundarias, falencias en los procesos educativos, baja puntuación en las pruebas de evaluar para avanzar, que fue en el año que empezamos esta investigación, dificultad de los alcances de competencias básicas propuesta por el Ministerio de Educación Nacional y prácticas docentes tradicionales. Sabemos que en Colombia existen los estándares básicos de competencia del lenguaje, que tiene como propósito el fortalecimiento de la comprensión lectora en los grados sexto y séptimo, donde los alumnos puedan establecer una relación interna y clasificar una tipología textual, lo que busca que los estudiantes reconozcan las características de diferentes tipos de textos que leen, propongan hipótesis de interpretación, logren identificar las principales características formales del texto. El Centro Educativo Fátima, para contextualizar un poco, está ubicado en el municipio de Santa Rosa del Sur, en la zona rural. Esto es una zona montañosa que atraviesa dificultades como el conflicto armado, lejanía entre las casas de los estudiantes, por lo que muchos de ellos deben caminar de 1 o 2 horas para llegar al plantel educativo. Esto nos llevó al siguiente árbol del problema, teniendo como problema principal el bajo nivel de habilidades de comprensión e interpretación textual de los estudiantes, cuyas causas podrían ser estrategias pedagógicas tradicionales, esto mencionado por los estudiantes que no se sienten motivados por unas clases innovadoras; segundo, falta de recursos tecnológicos innovadores adaptados al contexto rural; tercero, limitaciones a prácticas lectoras significativas y contextualizadas; y cuarto, falta de la continuidad en el desarrollo de competencias lectoras, a lo que nos llevó a efectos y consecuencias de bajo rendimiento académico en general, dificultades para argumentar, analizar y reflexionar críticamente, desigualdad en el acceso a procesos educativos de calidad y pérdida de interés hacia la lectura. Todo esto nos llevó a la siguiente formulación: cómo un podcast pedagógico como recurso educativo digital fomentaría las competencias en comprensión e interpretación de textos en los estudiantes del grado sexto del Centro Educativo Fátima, por lo que se diseñaron los siguientes objetivos. Como objetivo principal o objetivo general, diseñar una estrategia pedagógica basada en el uso del podcast que contribuya al fortalecimiento de las habilidades en comprensión e interpretación textual de los estudiantes del grado sexto en el Centro Educativo Fátima. Objetivos específicos: analizar los niveles de comprensión e interpretación de textos de los estudiantes del Centro Educativo Fátima a través de técnicas cualitativas como la entrevista, grupos de difusión y diario de campo en mejora de sus habilidades. Segundo, diseñar una propuesta pedagógica adaptada al nivel de comprensión e interpretación de los estudiantes que fomente el desarrollo de competencias en lectura crítica mediante el uso del podcast como herramienta didáctica. Tercero, desarrollar la propuesta pedagógica incorporando contenidos y estrategias para la creación del podcast educativo
como recurso de apoyo al fortalecimiento de las habilidades. Y cuarto, evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica basada en el uso del podcast a través de la retroalimentación y la mejora continua. Como justificación tenemos que, teniendo la problemática identificada que vendría siendo el bajo rendimiento en comprensión lectora, el contexto rural con brechas educativas digitales marcadas y el impacto transversal en todas las áreas del conocimiento, tenemos una solución propuesta que es el podcast educativo, en este caso, que vendría siendo un recurso digital innovador, accesible en contextos rurales, ya que ellos cuentan con una tradición radial que nos favorece y estimula la escucha activa, la comprensión y el pensamiento crítico, generando un impacto institucional con mejora de la calidad educativa en el Centro Educativo Fátima, promoviendo la cultura digital e involucrando a toda la comunidad. En la investigación se tiene en cuenta el siguiente marco referencial. Para el marco contextual tenemos que la investigación se llevó a cabo en el grado sexto del Centro Educativo Fátima, sede principal, zona rural. Este es del sector oficial mixto, calendario A, está ubicado en el corregimiento Fátima del municipio Santa Rosa del Sur, Bolívar. La presente investigación se basa en la normatividad internacional, nacional y local. En la internacional vemos la UNESCO en cuanto a la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, que insistió a los países a garantizar una educación básica de calidad y por parte subrayó el papel de las TIC en la educación. También tenemos a la ONU con la Declaración de los Derechos Humanos en 1948. En el contexto nacional se adoptó diversas políticas para fomentar la integración de las TIC y incluimos la Ley 115 de 1994, la Ley 1341 de 2009, la Ley 1978 de 2019, el Plan Vive Digital de las Mini-TIC en el 2013, los lineamientos curriculares de la lengua castellana del Ministerio de Educación de 1998. Y en cuanto a la normatividad local, tenemos el Plan de Desarrollo Departamental del 2020 al 2023 y el Manual de Convivencia del Centro Educativo Fátima. Sustentamos esta investigación con los siguientes fundamentos teóricos que resultaron ser esenciales para la comprensión de los datos, ya que se centraron en las teorías certificadas que respaldan el tema de investigación, que fue el podcast como herramienta pedagógica con el objetivo de mejorar las habilidades en comprensión e interpretación textual con miras al fortalecimiento del grado sexto del Centro Educativo Fátima. Se tuvieron en cuenta las teorías pedagógicas como el constructivismo, Piaget 1972 y Vygotsky 1978, y Escuela Nueva con Dewey con su teoría de 1995 y Trujillo 2011. Tuvimos en cuenta las TIC con Sánchez 2019 y Fernández 2021 y vimos el podcast Solano y Sánchez 2010 y García 2020. Los siguientes conceptos que sustentan esta investigación es la comprensión lectora. Tenemos la lectura entre los ensayos de Freire, que escribió entre 1968 y 1981, y sobresalen en particular la importancia del acto de leer. Las TIC y la educación es de gran importancia, ya que fundamentan las teorías de aprendizaje y proporcionan un aprendizaje activo. El Red Podcast se define como una serie de archivos de audio digital distribuidos a través de Internet que pueden ser descargados. Y el diseño ADI es un proceso sistemático donde se destacan el análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación. Nuestra tesis en la metodología de la investigación se organizó de la siguiente manera. Enfoque de la investigación es cualitativo, la población y muestra son los estudiantes del grado sexto del Centro Educativo Fátima. El modelo pedagógico de investigación fue un modelo constructivista y Escuela Nueva. El tipo de investigación es investigación exploratorio descriptivo y los instrumentos que se utilizaron fueron la encuesta, grupos de discusión y diarios de campo. La ruta de investigación utilizada es el diagnóstico y el desarrollo, el plan de acción, la intervención pedagógica, las recomendaciones y las conclusiones. La ruta de esta investigación se basó en fases metodológicas organizadas de la siguiente manera. Paso 1, diagnóstico. Paso 2, desarrollo del plan de acción. Paso 3, diseño de la intervención pedagógica. Paso 4, recolección de datos. Paso 5, intervención pedagógica. Paso 6, análisis de datos y recomendaciones y conclusiones. El enfoque metodológico es de tipo cualitativo, teniendo en cuenta los métodos de recolección de datos y la perspectiva de los participantes con relación con el contexto. En este sentido, se prioriza la recolección de datos cualitativos como entrevistas, observaciones, análisis de documentos con el objetivo de generar una comprensión profunda de las experiencias dinámicas y pedagógicas en el aula. En esta sesión se han empleado 3 elementos para la recolección de datos relacionados con las variables involucradas en el presente estudio. Estos son organización de grupos de discusión, diarios de campo y la encuesta.
Para la población y muestra en el Centro Educativo Fátima del Corregimiento Fátima, este plantel educativo es de carácter oficial mixto donde se ofrecen los niveles de preescolar y básica secundaria. Se tomaron como referencia 15 estudiantes entre los niños y niñas del grado sexto. Las técnicas de análisis de esta investigación se basó en el método de análisis de contenido, orientado a identificar patrones, significados y categorías emergentes en las narraciones, respuestas y observaciones registradas. Este tipo de análisis se centró en comprender la realidad de las perspectivas de los participantes, buscando interpretar experiencias vividas, opiniones frente al uso del podcast como herramienta pedagógica. Para la intervención pedagógica tuvimos en cuenta 4 pasos. Primero, diagnóstico, seguido del diseño, implementación y análisis. En la parte del diagnóstico tuvimos en cuenta el grupo de difusión, donde difundimos la información con los estudiantes del grado sexto del Centro Educativo Fátima y quisimos también compartir con los padres de familia, los docentes y los directivos docentes. También tuvimos en cuenta la herramienta cualitativa de diario de campo, la encuesta, la entrevista y la actividad pedagógica. En la parte del diseño hicimos la elección de los temas a tratar, donde quisimos trabajar con los textos narrativos. Después de tener el tema seleccionado, hicimos los guiones de los capítulos del podcast. Se grabaron bajo el software de OBS Studio, un software que nos permite grabar de manera gratuita. Y después se hizo el diseño del blog educativo Semillas del Saber, donde se encuentran los podcasts educativos en las plataformas para que todos puedan escucharlo a nivel general. En la parte de implementación se tuvo en cuenta la estrategia pedagógica y el Centro Educativo Fátima, que fue donde se hizo la implementación, y el análisis de los datos o el análisis de la intervención pedagógica se tuvo en cuenta bajo criterios de evaluación en la prueba de comprensión lectora después del uso del podcast, la matriz de referencia que tenemos en nuestro trabajo de investigación y el análisis y recomendaciones. La estrategia didáctica que tuvimos en cuenta se llama Aventuras Sonoras, el desafío del podcast, donde tuvimos varias misiones que buscaban que los estudiantes estuvieran un poco más informados acerca de qué era un podcast educativo y a qué era lo que se iban a someter. En la parte del diseño de recurso educativo digital tuvimos en cuenta primero un blog educativo titulado Semillas del Saber, el podcast como herramienta pedagógica. Ahí tenemos todos los episodios del podcast educativo. Como vemos aquí de referencias, tuvimos en cuenta los textos narrativos para este primer episodio. Finalmente, como análisis de nuestro trabajo de investigación, primero en la parte diagnóstica, se identificó que la mayoría de los estudiantes presentaban dificultades en la identificación de ideas principales, ideas secundarias, secuencias narrativas y presentaban dificultades para relacionar textos y para relacionar información entre un párrafo y otro. En el objetivo número 2, que es el objetivo del diseño de la propuesta pedagógica, tuvimos en cuenta el modelo instruccional ADI en los lineamientos de esto, y la estructura respondió a las necesidades detectadas articulando secciones que integraron la lectura, la escucha activa y la producción creativa. En el objetivo número 3, durante la implementación se ejecutaron 7 secciones en una metodología repetitiva pero efectiva, que permitió observar avances en el análisis narrativo, inferencial y argumentación. Se comprobó que el formato auditivo facilitó la retención y la comprensión de textos, además de promover la participación activa de los estudiantes. Y en el objetivo número 4, que es la evaluación final, se evidenció un avance en el nivel de comprensión lectora, con estudiantes que pasaron de nivel insuficiente a satisfactorio o bueno. Los testimonios de los estudiantes y las autoevaluaciones del recurso y los productos finales dan en cuenta el impacto positivo del podcast como recurso formativo, especialmente en contextos rurales con limitaciones tecnológicas, ya que un podcast se puede escuchar, también se puede descargar y escuchar sin internet. Como conclusiones tenemos el fortalecimiento de habilidades de comprensión e interpretación textual, el entorno de aprendizaje más dinámico, y esto facilitó a la comprensión global del texto, bajo un diagnóstico inicial de debilidades lectoras y pasando a un aumento de la motivación hacia la lectura, escuchar, reflexionar, debatir y crear para el fortalecimiento de competencias lectoras y habilidades comunicativas. Como recomendaciones, damos a reforzar el diagnóstico inicial con instrumentos que profundicen la lectura, mejorar la conexión entre el diagnóstico y los resultados obtenidos,
incorporar una planificación pedagógica más explícita y ampliar la documentación de la experiencia en el blog. Muchas gracias a todos los que estuvieron en este recorrido de sustentación de nuestro proyecto de grado titulado El Podcast Educativo como herramienta pedagógica para el fortalecimiento de habilidades en comprensión e interpretación de textos. Muchas gracias.